Hola amigos, en este video tutorial les mostraremos los métodos para obtener la mejor localización de plantas de fabricación o almacenes de distribución respecto a unos puntos ya establecidos de la empresa. El método que se trabajará es método del centro de gravedad, el cual se puede solucionar de dos maneras distintas, dependiendo del terreno en el cual se desee la nueva instalación de la empresa. Los modos de medición empleados son la mediana simple y distancias euclídeas. Definición del método del centro de gravedad. Es un modelo matemático que se utiliza para la localización de plantas de fabricación o almacenes de distribución respecto a unos puntos ya establecidos de la empresa, desde donde se producen salidas, o hacia donde se llevan productos o materias primas. Este método de localización toma en cuenta tres factores de transporte. C sub I, que es el coste de transporte por unidad. V sub I, es el volumen transportado de la unidad y por último D sub I, es la distancia recorrida en el transporte de la unidad y. Maneras de medir distancias entre dos o más puntos. Existen dos modos para la medición de distancias entre diferentes elementos ya establecidos que se van a considerar con respecto a la ubicación de la nueva instalación. Es decir, son dos formas diferentes de considerar la medida de las trayectorias que conectarán los puntos que se van a tomar en cuenta. El primero, el que mira la distancia rectangular, toma en cuenta solo movimientos de 90 grados, mientras que el segundo, el que toma en cuenta la distancia euclídea, permite movimiento en diagonal. La aplicación de unos de estos dos modos de medir distancias en un problema de ubicación depende de la organización y las características del lugar en donde se desee la instalación. El primero de los modos es distancias rectangulares. Generalmente empleado en mediciones en una ciudad donde su organización por calles determina el tipo de trayectoria. En este caso asumimos que la ubicación deseada de la planta o almacén es en una ciudad donde las distancias son únicamente de forma vertical y horizontal. Esto podemos verlo gráficamente en la figura, donde la distancia que se quiere medir es la que separa las variables A y B respectivamente. Solo debemos reemplazar los valores de variables x de las abscisa y las variables y de la ordenada. Ahora vamos con un sencillo ejemplo donde se evidencia la medición de distancias de forma rectangular. Aquí va el ejemplo. En este caso asumimos que la ubicación deseada de la planta o almacén es en una ciudad donde las distancias son únicamente de forma vertical y horizontal. El centro de gravedad. El método en estudio arroja un par de coordenadas que minimizan el coste total de transporte. El punto que arroja las expresiones del centro de gravedad no es necesariamente el punto eficiente en el que se deba ubicar la nueva instalación. Para encontrar el punto eficiente utilizando las expresiones del centro de gravedad, se deben realizar muchas iteraciones que arrojan posibles soluciones al problema que se trate, pero que no se consideran soluciones finales. De este modo, la última solución, luego de variar las coordenadas x y y iniciales, es aquella que arroje menor valor en el CTT. Toda esta definición se podrá observar claramente en un ejercicio que presentaremos más adelante. Por ahora continuemos. Todas las definiciones que planteamos anteriormente son necesarias para la determinación del punto óptimo de localización de la planta o almacén de la empresa. Empleando distancias rectangulares, aplicaremos el modelo matemático de la mediana simple. Para hallar el punto óptimo de localización de una instalación, usando las coordenadas rectangulares, se realiza el siguiente procedimiento. Primero, hallar el valor medio de las cantidades desplazadas ponderadas por sus costes. Se calcula mediante la fórmula. Segundo,
Se ordenan los puntos según su ordenada y su abscisa en forma creciente. Se hace un acumulado del producto C sub I, V sub I. Tercero, la ordenada y la abscisa que en el acumulado de los datos fueron los primeros en sobrepasar el valor medio calculado, determinan el punto óptimo de la localización. Bueno amigos, ese fue el primer modo para resolver el método del centro de gravedad, empleando la mediana simple y las distancias rectangulares. El segundo de los modos se llama distancias euclideas, donde la distancia que se mide entre dos instalaciones de la empresa presenta una trayectoria diagonal. Esto lo podemos observar gráficamente en la siguiente figura, donde A y B representan las instalaciones de la empresa, y la distancia a medir D se calcula mediante la siguiente expresión, donde únicamente debemos reemplazar los respectivos valores de las variables X abscisa y E ordenada. Retomemos un ejemplo pasado, pero esta vez empleando una distancia en campo abierto, en otras palabras aplicando distancias euclídeas. Se desea saber la distancia entre dos plantas A y B, situadas en dos tipos de lugares con características distintas. En una ciudad y a campo abierto. Determinar el tipo de distancia que se presenta en cada caso. Cuando la distancia que separa las instalaciones está demarcada por un espacio abierto, las trayectorias que siguen las distancias son en dirección diagonal, disminuyendo la distancia de separación y los tiempos de transporte entre las instalaciones. Empleando el modo de las distancias euclídeas, obtenemos también un punto óptimo de localización de las instalaciones de la empresa al resolver el método del centro de gravedad. Para este caso de utilizar las distancias euclídeas, se requiere de un proceso que, dependiendo de la exactitud deseada, puede ser arduo. De este modo, se hace lo siguiente. Primero, se ubica el centro de gravedad X y E, a partir de las ecuaciones. Segundo, según las coordenadas anteriores del punto correspondiente al centro de gravedad, se halla la distancia euclídea D sub I, del centro de gravedad a cada punto y del plano. Esto es. Tercero, se halla el coste total de transporte por elemento CCT sub I. Este se calcula multiplicando el peso del elemento I, W sub I, por la distancia entre el elemento I y el centro de gravedad D sub I, esto es. Finalmente, se halla el coste total de transporte CTT, realizando la suma de los CTT sub I. Cuarto, el punto resultante en el paso 1 y la distancia D sub I se reemplazan en la siguiente ecuación, obtenida a partir de la derivada parcial igual a 0 del CTT respecto a la abscisa y la ordenada. Esto nos arroja las coordenadas X y E, del punto óptimo de la localización correspondiente a dicho CTT. El punto óptimo es aquel que arroje el menor valor del CTT. Para este caso, generalmente se utiliza un software como ayuda, que realiza las suficientes iteraciones hasta que se ubica el punto óptimo de localización. Estas pueden ser hasta de 50 y más iteraciones, algo que es muy dispendioso de realizar. Si este no es nuestro caso, si se desea un valor estimado, se realiza el cálculo por encima y por debajo de las coordenadas del centro de gravedad, obtenidas anteriormente. Para esto, se procede. Cálculo por encima. Los valores arrojados por el paso 1, para el centro de gravedad, se aproximan hacia cierto valor por encima de ellos. Es decir, si se escoge un rango de 0.5, se le suma a la abscisa y a la ordenada este valor. Cálculo por debajo. Similar al anterior. El centro de gravedad se halla en cierto valor por debajo del original. Es decir, si se escoge un rango de 0.5, se le resta a la abscisa y a la ordenada este valor. Finalmente, el valor óptimo entre el cálculo por encima barra debajo es aquel que arroje el menor valor del CTT.